tal amigos? Muy buenos días, muy bienvenidos, buen comienzo de semana. Aquí comienza Verdad y Vida. ¿Qué tal, Denise? Buenos días para todos, sí, con este sol espectacular, un poco de frío, pero bueno, comenzamos una semana por la gracia y la misericordia de Dios. Bienvenidos a todos. Así que son todos muy, pero muy bienvenidos a la temática de hoy. Un par de días atrás el observador consignó la siguiente nota que podemos ver en pantalla, si es posible, Dani, por favor. Bien, donde informa y el titular dice cruce entre Julio Ríos, que todos lo conocemos, y el pastor Frontán por temas de violencia de género. Y a propósito de esto queremos decir y afirmar que Fernando Frontán es periodista, es escritor, es activista social y político por los derechos LGBT, pero no es pastor. Es decir, yo no tengo autoridad para hablar en representación de la presunta organización religiosa que él dice representar. Dice que tuvo un título en teología en una facultad de Buenos Aires, pero tenemos que aclarar qué se necesita o qué se requiere para ser pastor. Y bueno, uno tiene que de alguna forma ilustrar a la gente para que ésta no se confunda, porque nos molesta desde aquí, desde nuestra posición como pastores que somos. Usted no va a ver que entrevisten a menudo en canales o en medios a nivel nacional a un pastor, a menos que no sea para desacreditarlo, fundamentalmente para criticarlo, desacreditarlo, de alguna forma claramente hacer que la persona se sienta expuesta a la opinión pública de una manera negativa. Pero cuando se trata de este señor declarado públicamente homosexual, no tienen ningún empacho en decir y catalogarlo como pastor. Y en ese sentido tenemos que salir a la palestra para aclarar, ilustrar y decir la verdad a propósito de esto. En primer lugar, un pastor es llamado por Dios. Ninguno de los que somos pastores quisimos ser pastores. Puede haber gente que diga, uy, me interesa el tema, esto está bueno, pero la mayoría nunca quisimos ser pastores. Fue un llamado de Dios. Luego que Dios te llama, empezás a capacitarse, uno empieza a ir al seminario por lo general, los que hemos tenido la posibilidad de obtener un grado académico en materia de teología y ministerio, para tener las herramientas necesarias y pertinentes al ministerio. Una facultad de teología puede ser sin filtro, abierta a cualquiera que quiera capacitarse en esa área. De hecho, hay doctores en teología que son ateos, otros son agnósticos, otros son espiritistas, otros son católicos, otros son testigos de Jehová, otros son masones, etcétera, etcétera. Y bueno, en el caso de este señor es un infiltrado para de alguna forma promover la filosofía LGBT y confundir a la gente haciéndole creer de que la gente puede tomar algo como legítimo, como verdadero, porque este señor, bueno, lo llamaron ciudadano ilustre de Montevideo, porque además representa al Frente Amplio, y le han dado honores, ha estado en medios de comunicación, por lo cual se promueve no la Biblia, no lo que dice la palabra de Dios, aunque él habla en nombre del amor. Vamos a estar abordando este tema de lo que significa ser pastor, los requisitos de un obispo y demás, para que usted sepa lo que implica y no se confunda y no se deje engañar. Muy bien, bueno, entonces vayamos a la palabra de Dios. Vamos a dar, digamos, por así decir, la definición no, las reglas, las condiciones, los requisitos, ¿verdad? Para ser un obispo, para ser un pastor, de acuerdo a la palabra de Dios. Esto no es de acuerdo a un hombre, una persona, una organización. Después sí, cada organización tiene sus reglas, ¿verdad? Aquellos que, bueno, tienen una organización que las representa,
tiene reglas, tiene códigos, tiene estatutos, etcétera, etcétera. En 1 de Timoteo, si usted tiene la Biblia, puede leerla y si no después anótelo para verificar esto o también volverlo a leer. 3:1 dice, y vamos a leer otros versículos más, se dice y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y no amante del dinero. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caigan en descrédito y en la trampa del diablo. ¿Seguimos? Los diáconos. Una pausa ahí. Bien. Bien, como usted verá, los requisitos para ser pastor u obispo no los ponemos ni los hombres, ni lo pone una organización religiosa, los pone el propio Dios, que es quien llama y tiene el derecho de fijar las reglas, porque es a Él a quien vamos a servir. Y esto no es nada del otro mundo, no me venga con esos cuentos, esas palabras mordazas de discursos homófobos, de discurso de odio, de discriminación, todas esas palabras mordazas que usa el progresismo ahora para callarnos la boca y cerrarnos en la boca a quienes pensamos diferente y nos dice una embestida conservadora de la derecha tradicional o de la religión, todos esos cuentos chinos que usa el progresismo social comunista de este siglo XXI, que está patrocinado por los capitalistas más grandes del planeta y de la historia de la humanidad. Porque sí, señores, la agenda global está conformada por filosofía izquierda, de izquierda radical, pero financiada por los grandes capitales del mundo. O sea, ahí es cuando confunden a la gente, porque es lo peor del capitalismo y lo peor del comunismo o el socialcomunismo. Entonces confunden a la gente que tiene la camiseta de una ideología o de un partido puesta y se fanatizan y no pueden ser objetivos para ver qué está mal y qué está bien. Y uno va a ver partidos que sincretizan creencias o posiciones filosófico-políticas que son de la izquierda y aparecen en la derecha y viceversa. Entonces, de esa manera usted va a ver que cambian los gobiernos, pero la agenda sigue solapadamente sin que nos demos cuenta. Sin que nos demos cuenta, la agenda sigue por debajo de la mesa, viene el gobierno de derecha y la agenda sigue avanzando. Por eso aquí le decimos la verdad, porque no estamos comprados, ni vendidos, ni alquilados por nadie, no estamos comprometidos con nadie, nosotros financiamos este espacio. No estamos promoviendo una religión ni una organización, estamos promoviendo la persona de Jesús y en honor a la verdad que es la persona de Jesús y es la vida, es que hacemos este espacio para ilustrar, para transmitir el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Entonces, si hay un llamado, por ejemplo, para que usted lo pueda entender, si hay un llamado para director técnico de una sociedad médica de cualquier ciudad de nuestro país, lo más probable es que uno de los requisitos excluyentes es que el interesado a postularse al cargo sea doctor en medicina. Si es para director de la empresa, bueno, puede ser un empresario, puede ser un licenciado en administración de empresas, un ingeniero, etcétera. Pero para la dirección técnica tiene que ser médico. Entonces voy yo, que no soy médico, me va a decir, ¿usted es médico? No. Ah, entonces no puede presentarse. Y yo ya no voy a buscar un colectivo social que me apoye, que venga a denunciar a esa mutualista porque me discriminó, porque no soy médico, no me puedo postular a ese cargo. Bueno, para ser pastor también
hay un requisito que es ser heterosexual y es tener una sola mujer, es estar casado con una mujer y tener hijos que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque dice, si uno no sabe gobernar su casa, su familia, ¿cómo podrá liderar la iglesia de Dios? O sea, somos celosos del lugar donde Dios nos ha puesto y no estamos hablando en nombre de una organización para decir lo que decimos, sino en el nombre de Dios. Porque un pastor, la principal cualidad de un pastor, de un obispo, es que tiene la facultad para hablar en nombre de Dios. Y usted puede ir a la Biblia, puede ir a la palabra y chequear de que lo que estamos diciendo está en la Biblia. Y si no estuviera, yo era el primero en retirarme de aquí y decir estoy perdiendo mi plata, mi dinero, disculpen la molestia, perdonen si lo ofendí, pero acá venimos a decir la verdad. ¿Qué dice Romanos? No. Sí, perdón. Romanos 1:18. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos a los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Bien, a propósito de lo que sería la homosexualidad o los colectivos LGBT y feministas, nosotros nos da pena muchas cosas, pero no nos vamos a meter en la vida privada de cada persona y de hecho esta lucha que hay hoy o que dicen luchar por los derechos, en realidad lo que conquistan no son derechos, son privilegios, porque los derechos ya están garantizados en el artículo 8 de la Constitución de la República, que dice de la siguiente manera, que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción o diferencia que los talentos y virtudes de cada uno. O sea, la Constitución no dice que nuestras diferencias son sexuales ni de género, sino que dice que son lo que nos distingue, son los talentos y virtudes que como personas, como seres humanos podemos o no tener. Nada tiene que ver esto con quién usted se acuesta, esos problemas suyos, es su intimidad, su privacidad. Pero lo que sí vamos a reaccionar es que nos están adoctrinando. Hay, vamos a usar el mismo término, una embestida progresista en la educación desde temprana edad, desde preescolar, donde están adoctrinando a nuestros niños y niñas, adolescentes, en la ideología de género. Ya sé, los que la promueven dicen que esta no existe. Claro que existe, sí es real. La ideología de género existe y la están imponiendo en todo Occidente a rajatabla, desde Estados Unidos, de Canadá, que es país vanguardista en conjunto con el gobierno de Biden, igual que el gobierno de España y otros que están a la vanguardia promoviendo la ideología de género e invirtiendo millones de los contribuyentes, porque si fuera de su bolsillo, nosotros la Iglesia, para transmitir el mensaje del Evangelio, lo financiamos de acá, de nuestro bolsillo, señores, con nuestro trabajo y esfuerzo. Pues estos señores humanistas, libres pensadores, promueven su ideología usando los recursos, los dineros públicos de los contribuyentes,
Eso pasa en Uruguay, en Argentina, en Chile, en todo Latinoamérica, en todo Iberoamérica. España está gastando cientos de millones de euros de los contribuyentes para promover, no solo en su país, sino en Latinoamérica, promover la ideología de género y toda esta ideología que es una embestida cultural, y esto no es casualidad. Están siguiendo al pie de la letra los consejos que escribió en sus cuadernos Antonio Gramsci. 100 años atrás, él era fundador del Partido Comunista en Italia, fue encarcelado por Mussolini y sus últimos años los pasó en la cárcel, donde escribió estos cuadernos donde sus pensamientos dicen: la conquista cultural es previa a la conquista del poder político. Y él decía: nosotros no vamos a gestionar un comunismo como lo hizo Carlos Marx, esa revolución, y que el comunismo ha usado el poder de las armas para sublevarse e imponer su ideología, como pasa en Corea del Norte, en China, en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, que luego que se logra una dictadura ya no hay quien lo saque de ahí. Y algunos dicen se llega a una dictadura comunista a través del voto y se sale a los balazos. O sea, se pone el gobierno ahí a través de un voto democrático, pero luego van cambiando la Constitución, las reglas, y dicen: acá soy el que manda y de acá nadie me mueve. Entonces, debemos tener claro, debemos tener presente que lo que planteaba Gramsci era un cambio cultural, una hegemonía cultural, y es lo que se está dando en este tiempo, donde se establece, porque te bombardean por todos los medios, se establece una hegemonía cultural, un lenguaje, y si te salís de ese molde, de ese paradigma que están imponiendo, ya no sos políticamente correcto, ya sos ultraderechista, ultraconservador, promovés el discurso de odio, la discriminación. Nada que ver, señores. Yo les puedo asegurar sin ningún lugar a dudas que ninguna persona le va a enseñar a un verdadero cristiano lo que es el amor al prójimo, porque es el mandamiento número 2 de parte de Dios a la humanidad. Ama a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El amar al prójimo no significa decirle amén a todo lo que el prójimo quiera decir o imponer. Simplemente el amar es querer lo mejor para él o para ella. ¿No es cierto, Denise? Sí, por supuesto. Y seguimos leyendo en Romanos. Estamos en Romanos 1, pero ahora en el versículo 26. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones sexuales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades. Se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Parece el diario de hoy, la realidad de hoy. Es correcto. Ahí dice claramente el apóstol Pablo cuál es el origen de la homosexualidad y el lesbianismo desde el punto de vista espiritual. Hay razones sociales, familiares, financieras, ¿cómo? Individuales, individuales, personales. pero
causa espiritual es la idolatría, no haber tenido en cuenta a Dios. Y lo que hoy muchos consideran un derecho en realidad es una maldición, porque ahí lo dice claramente que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y este señor Frontán lo dice públicamente, lo ha dicho más de una vez por todos los medios, que él usa una aplicación de citas para homosexuales donde tiene encuentros amorosos con otros hombres y dice ser pastor. No corresponde. Un pastor debe estar casado, tener su familia y no puede engañar a su pareja ni de hecho ni de ninguna forma. Entonces es así como uno va dilucidando lo que significa un llamado de Dios. Uno acá no puede venir a inventar lo que a uno se le dé la gana. Uno tiene que promover el Evangelio de Jesucristo tal como Él lo dejó. Y la Biblia dice claramente, dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer. Y ambos serán una sola carne. Y la palabra matrimonio viene de matriz. Y matriz significa procrear, poder tener familia. Quiere decir que es una palabra paralela a patrimonio, que viene de pater, del latín, que significa paternidad, patrimonio, todo viene de ahí, los bienes materiales que hacen a la familia, al hogar. Por lo tanto, Dios fue quien estableció las reglas y el matrimonio fue la primera institución que hubo en el mundo y fue antes que se estableciera el Estado de Derecho, antes que aparecieran los sistemas jurídicos, los poderes de los estados, los gobiernos, antes que todo eso fue instaurado por Dios el Creador. La primera institución en el mundo, en la era de la humanidad, fue instaurada por Dios. Y Dios es quien puso las reglas, porque Él te creó a ti, me creó a mí, nos creó a todos. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos solo aquellos que reciben a Cristo en sus corazones, conforme a San Juan 1:11. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron Dios les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, que no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde se aplica y únicamente se aplica. Por obra y gracia del Espíritu Santo recibimos lo que llamamos el nuevo nacimiento, la regeneración. Por lo tanto, no tengo que adecuar lo que Dios dice a mi vida, como se me da la gana, sino tengo que adecuar mi vida a lo que Dios dice. Es a la inversa. Pero hoy el humanismo se ha infiltrado en la religión, se ha infiltrado en las iglesias, tal y como lo dijo Gramsci, que su forma, su estrategia no era tomar las armas e imponerse en el gobierno, sino que era a través de una batalla cultural, de una hegemonía cultural, y para eso, dice, nos vamos a infiltrar en los medios de comunicación, en los centros educativos, en la enseñanza, nos vamos a infiltrar en las iglesias, nos vamos a infiltrar en todas las áreas de la sociedad y desde adentro vamos a ir cambiando poco a poco hasta que logremos la sociedad que nosotros queremos. Esa es la estrategia que está usando el progresismo del siglo XXI para imponer un gobierno comunista mundial que se viene, está establecido, Apocalipsis capítulo 13, moneda única, religión única, gobierno mundial, un presidente a quien la Biblia llama el anticristo, que va a ser gay, por eso la proliferación de la homosexualidad, porque para ser anticristo debe ser la antítesis de lo que fue Jesús. Jesús fue santo, en él nunca hubo engaño en su boca, ni mintió ni engañó a nadie, y el anticristo es todo lo contrario, un tipo degenerado, un tipo déspota, autoritario como pocos, poseído totalmente por Satanás, que va a imponer y va a someter a la humanidad a su régimen totalitario mundial. Eso sí, los que quieren comunismo van a saber lo que es, pero bajo el gobierno del anticristo, hasta que Dios va a mandar a Cristo por segunda vez, luego de 7 años de ese gobierno, y se acaba la historia, Señor. Cielos nuevos, tierras nuevas, donde realmente va a morar la justicia social, donde nadie se va a morir de hambre, donde nadie va a matar a nadie,
sino que el Señor va a ser el presidente mundial. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, sí, además entender que es la verdad de Dios. Qué bueno también es contar con esta guía, con esta orientación, porque como estamos viendo, bien dijiste, Freddy, no se debe, pero la gente sí está haciendo lo que quiere y promueve en nombre de Dios lo que a él se le antoja y se le ocurre, y a su vez establece organizaciones, doctrinas, reglas, de acuerdo al sentir del corazón humano. Y recuerden que la Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Quien lo conoce solamente Dios. Así que contar con esta verdad es la que nosotros le estamos transmitiendo en estos programas de verdad y vida, y una vez que uno lo sabe, es responsable de lo que sabemos. Y también tenemos que ser responsables a quién creemos y qué es lo que hacemos, y asumir las consecuencias que después nos vienen dadas. Por eso, señores, los verdaderos pastores debemos estar facultados para hablar en nombre de Dios, en nombre de Cristo, más que de una organización. Acá no hablamos de la organización a la cual pertenecemos. No obstante, tenemos el derecho de promoverla o de hablar todo lo que queramos de ella. Sin embargo, hablamos en nombre de Dios para dilucidar la verdad. Pero este señor al cual hicimos referencia al comienzo del programa no habla en nombre de Dios, habla en nombre de un colectivo social, LGBT y de otros colectivos, como también en nombre del partido político Frente Amplio, pero no en nombre de Dios, porque si es teólogo y empieza a mencionar las Escrituras como nosotros lo hemos hecho aquí, evidentemente que se va a contradecir a sí mismo. No podemos tomar lo que nos conviene y dejar a un lado lo que no nos conviene. La verdad de Dios es una verdad como espada de doble filo, un filo negativo, un filo positivo. Dios es amor, Dios te ama, es verdad, pero Dios es justo y castiga a los culpables y de ninguna manera tendrá por inocente a los culpables. Eso es ser justo. Y la justicia de Dios no se compra ni se vende como pasa a nivel político. Dios es justo y nadie podrá vulnerar la justicia de Dios. Cuando ocurre un hecho lamentable que involucra a niños, todos nos levantamos y decimos, ese tipo, ese delincuente tiene que ser colgado en la plaza y tiene que sufrir. La gente dice eso por las redes. Pues, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Justicia, que sea justicia y se castigue al culpable. Bueno, esa justicia viene de Dios y a Dios nadie lo puede vulnerar. Dios no falla ni se equivoca, es el verdadero juez justo. Entonces, así como Dios ama a la humanidad, también Dios va a hacer justicia por aquellos que han mentido, engañado, que han de alguna forma venido en nombre de Cristo a promover mentiras. De eso hemos estado hablando en programas anteriores, como el apóstol Pedro dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras para negar al Señor que los rescató. Y en otro versículo dice, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Lea la Biblia, simplemente léala y usted va a ver por sus propios medios que acá le estamos diciendo lo que la Biblia dice. Así es, se nos terminó el tiempo, pero no las ganas de seguir hablando de la verdad y la vida que representa Dios mismo. Que Dios le bendiga y hasta mañana en una próxima entrega de este programa.